y hablábamos un poco de el tema espionaje, y hay algo que no me quedó claro. ¿La justicia puede usar espías en una investigación? Ahora no. Hasta desde que asumió Cristina Camaño, no. Porque si tengo un segundito, mira, te lo cuento. Dale, lo tenés toda la hora, es tuyo la hora. No, había toda una historia ahí que era una cosa que parecía formal, que parecía invisible, que parecía tonta, pero que era la madre de todos los problemas. Para mí era el principio, que era que había en la ley orgánica de la AFI, que se modificó en el año 2001, justamente por los sobornos en el Senado, porque se había usado ese dinero para pagar la coima, decía... Se decía cuáles eran las cosas que la AFI tenía que hacer, ¿no? Y entre ellas había un pequeño artículo que decía que tenía prohibido trabajar en investigaciones criminales o vinculadas a cosas que pasan en la sociedad, salvo que un juez la convoque. Entonces eso era la puerta de entrada de los servicios a la justicia. Y tenía otro problema adicional, que la lógica de los servicios de inteligencia es una lógica del secreto, una lógica de trabajar al margen de la ley o en contra de la ley. Y cuando los jueces los convocaban, claro, era como llamar a un carpintero para que trabaje de panadero, porque los jueces trabajan con la ley y las fuerzas de seguridad que auxilian a los jueces trabajan con la ley, las policías. Entonces había un problema de entrada, ya a los servicios se les pedía que trabajen de algo que no podían hacer ni siquiera si querían. Eso ahora no se puede hacer más. Ningún juez, ningún fiscal, porque Cristina Camaño lo prohibió, puede auxiliar a un juez o a un fiscal en una investigación criminal. O sea que ahora está prohibido, para que quede claro. Ahora está prohibido. Ya no hay manera. Intromisiones de las agencias de inteligencia en la justicia. Exactamente, no hay manera legal de hacerlo. ¿Qué significa que haya renunciado un juez en Comodoro Pi? Federico, vos conocés bien la justicia. Mira, a mí me parece que si fuese un problema de personas, el tema de la justicia sería fantástico, porque echamos a los que están, ponemos a los nuevos y se acabó. Pero a mí me parece que el problema de la justicia es que la justicia, y cuando hablo de la justicia no hablo solamente de jueces y fiscales, no hablo de todo el ecosistema judicial. El ecosistema judicial que tiene relaciones con la corporación política, la corporación económica, con los abogados. Ahí me parece que hay una cosa que es más sistémica y que no tiene que ver directamente con las personas, sino que hay un sistema judicial que es bastante injusto con la sociedad en su conjunto, que no cumple las expectativas de la sociedad, que está por momentos muy alejado de la Constitución, pero que en tanto sistema es, digamos así, remunerativo para algunos sectores sociales. Entonces, aunque hay buenos jueces, buenos fiscales, y aunque reemplacemos a algunas personas, nunca vamos, me parece, a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo es repensar el sistema judicial, y para repensar el sistema judicial hay que cambiar algunos jueces, hay que cambiar algunos fiscales, pero también hay que hacer otro tipo de reformas, me parece, y hay que tener también acuerdos de naturaleza ética y moral entre los dirigentes políticos, porque algunas cosas no las puede hacer la ley milagrosamente, las tienen que hacer las personas. Me parece que es más complejo que la renuncia de un juez. Difícil lo tuyo, Federico, porque le pedís ética y moral a la política. Venimos complicados del 83 de esta parte, ¿no? No, claro, pero esto es como la historia de los servicios, de las intercepciones o los pinchazos de teléfono ilegales o la inteligencia ilegal. Nosotros podemos tener un montón de jueces y de fiscales, los mejores del mundo podemos traer, y que investiguen, sancionen a los responsables, castiguen a que tienen que castigar, pero también el tema es cómo hacer para que eso no ocurra más. Y para que eso no ocurra más, aunque tengamos las leyes que lo prohíben, hacen falta que las personas que tienen la posibilidad de utilizar esas agencias del Estado no las usen más para cometer ilegalidades. Entonces eso me parece que la única salida para eso es como alguna vez la dirigencia política argentina llegó a un acuerdo
de no tocar más la puerta de los cuarteles o de subordinar a los militares a la lógica de la Constitución. Con los servicios de inteligencia y como con tantas otras cosas hace falta lo mismo. En tanto no haya acuerdos de naturaleza moral o ética entre los actores que pueden tener la posibilidad de usar las agencias de inteligencia, estamos condenados a que se repitan hechos que además se vienen renovando al menos desde el año 83, cuando Guglielminetti, que había sido un represor de automotores Orletti, aparecía custodiando al presidente Alfonsín, que inauguraba la flamante democracia. Digamos, hasta que la cuestión de los servicios requiere, además de reformas legales, profundas reformas morales de quienes tienen la posibilidad de usarlos. Si no, estamos condenados a que incluso de cada vez sea peor, ¿no? Porque es lo que viene pasando históricamente. Parece que hay una cuestión para pensar que excede la dimensión legal. La cuestión de la legalidad, de la justicia integra el problema, pero me parece que no se agota ahí. ¿Tenés una opinión sobre la ley o la posible ley de reforma de la justicia? Es que sí, estoy de acuerdo como cualquier argentino de bien con el diagnóstico. El diagnóstico, tomo por diagnóstico los discursos que hizo el presidente ante el Congreso el 10 de diciembre y el 1 de marzo. Ahí no hay, me parece que ningún argentino de bien puede estar en desacuerdo ni siquiera una coma con lo que dijo, porque básicamente es volver a la Constitución. No es eso me parece que es lo más sano. Ahora, no conocemos aún los proyectos de reforma. Tenemos que ver cómo ese diagnóstico se transforma en un proyecto de ley. Todavía no los conocemos. Según los diarios está por verse, está por salir eso, pero bueno, hasta que no lo veamos concretamente. Federico, te lo pregunto, me lo contestás si podés y si no te comprometo. Me decís, es volver a la Constitución. ¿A dónde nos hemos ido si tenemos que volver a la Constitución? Y nos hemos ido lejos. A mí me parece que un sector de la justicia, primero la justicia en su conjunto, está muy lejos de lo que la Constitución le pide. La Constitución le pide que de manera proba, autónoma y eficaz resuelva los conflictos sociales, o sea, todos los juicios, los laborales, los civiles, los comerciales, todos, en un tiempo razonable, y le pide que las sentencias sean aceptadas por el que gana y el que pierde. Eso es lo que pide la Constitución. Basta hablar con cualquier amigo, familiar, lo que fuere, y sabemos que un juicio laboral dura 10 años, un accidente de tránsito dura 15, y en general, a mí me duele decirlo, pero las sentencias de la justicia están sospechadas. Justamente a veces, injustamente en otras, pero lo que importa es que están sospechadas, la gente no le cree. Entonces ya ahí tenemos un problema grande, ahí estamos muy lejos de la Constitución. Ahora, para volver a la Constitución hay que empezar como cuando uno construye una casa, por el principio, por los cimientos. Entonces me parece que un poco lo que dice el presidente en esos dos discursos, si uno los lee con tranquilidad, está básicamente haciendo un diagnóstico que por lo menos deberíamos ponernos colorados como ciudadanos, cómo llegamos a esto. Y a partir de ahí hay múltiples problemas, digamos. Yo no es por ser autorreferencial, cosa que detesto, pero yo en mi último libro, En República de la Impunidad, me ocupo específicamente de cómo la justicia se transformó, o un sector de la justicia muchas veces, en vez de resolver los casos, lo que hace es consagrar la impunidad. Estamos jodidos ahí, me parece, porque aparte eso no solo afecta al empresario, o al político, o al opositor, o al oficialista, eso jode hasta el laburante que lo echaron injustamente y no puede cobrar su indemnización, eso jode al tipo que quiere un plan social y por ahí algún pícaro que le quiere sacar alguna tajada en el medio, que no nos queda lugar donde ir a buscar protección cuando alguien arbitrariamente quiere hacernos un daño. Entonces es una cuestión jorobada. Nos hemos acostumbrado lamentablemente a convivir con eso, pero es una cuestión jorobada. Esto sale por Radio Rebelde para todo Capital y Gran Buenos Aires. Estamos al aire de las 7:40 de la AM, pero yo estoy en el Chaco. ¿Dónde consigo el libro? Repetime el nombre y decime dónde lo consigo, porque no sabía que el libro tiene digamos, un mes más o menos, se llama República de la Impunidad. Lo editó Ariel, que es un sello del Grupo Planeta. Está en las librerías, está en todos lados.
Repetime el nombre para que la gente se lo grabe, porque tenemos que hacerle la publicidad como corresponde, ¿no? Bueno, gracias. Se llama República de la Impunidad. Yo lo que trato de hacer ahí es, básicamente, ya que me da pie, es ver cómo se construyó socialmente la impunidad, porque no es algo que cae del cielo, no es que un día había una tormenta y dice llueve impunidad, y en la Argentina los que cometen delitos no los van a agarpar o los garpan solo los más pobres. Eso no fue una obra de naturaleza. Eso lo hicimos entre todos los ciudadanos, obviamente con responsabilidades diferentes, pero lo hicimos entre todos nosotros. Y después, bueno, me concentro obviamente después en el rol que cumple la justicia con los medios de comunicación, la justicia con los abogados, la justicia con los grupos económicos, la justicia con la política. Hay un problema grande, me parece, porque ninguna sociedad puede vivir organizada de acuerdo con la ley, bajo la democracia, como aspiramos nosotros, si no tenemos un conjunto de personas que son los jueces y fiscales que definan qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido. Digamos, no podemos vivir sin eso. Ninguna sociedad puede vivir sin eso, porque aparte es parte, digamos, la democracia nunca puede funcionar sin ese dispositivo. Y a mí me parece que nos hemos acostumbrado a tolerar que eso funcione muy mal o que a veces sea cruelmente injusto. Y eso es un problema. O que a veces no funcione también. O que no funcione directamente. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, hay muchas, ahora mucha gente se dio cuenta que casi la mitad de nuestros compatriotas está bajo la línea de pobreza. Ok, hay problemas estructurales, pero la impunidad tiene mucho que ver con eso, porque hubo mucho impuesto que no se pagó, hubo mucho dinero que se fugó, y ese dinero podría haber ido a hospitales, a colegios, a salarios de maestros, en fin. Y quizá si quien cometió delitos hubiese pagado los delitos, algo o parte de ese dinero no se hubiese escapado. O sea que me parece que la impunidad tiene que ver con muchas partes de nuestras vidas. El gatillo fácil, la inseguridad, ahí se mezclan un montón de cosas. Y que a veces las percibimos como lejanas porque obviamente la gente tiene otras prioridades y que son lógicas, pero me parece que la cuestión institucional es tan importante como la economía, porque ninguna economía también puede funcionar sin reglas claras, y las reglas claras son las reglas de la ley, y la ley las aplica el Estado, y el espacio del Estado que aplica la ley es el sistema judicial. Entonces me parece que es muy importante recomponer eso, es muy importante. Te pregunto como un supino ignorante que soy, ¿los responsables políticos de esa fuga, de que la plata se lleve a otro lado, no deberían tener algún tipo de... dar algún tipo de respuesta ante la justicia, digo? Sí, mirá, nosotros hemos planteado, obvio, la autorreferencia, pero durante mucho tiempo hemos pedido hay una oficina que son los abogados del Estado, ¿no? Que es la Procuración General, la Procuración del Tesoro se llama. Son abogados que defienden los intereses del Estado. Muchas veces les pedimos que, por ejemplo, revisen la responsabilidad no penal, sino la responsabilidad civil, para que paguen de su bolsillo, eventualmente, de los funcionarios que irresponsablemente tomaron deuda externa que después tienen que pagar todos los argentinos. Porque a veces no hace falta para violar la ley cometer un delito. A veces uno puede ser desprolijo, puede ser descuidado, puede que no le importe, y todas esas cosas tienen consecuencias para la ley. Pero lo que pasa es que también es una lucha aplicar la ley, hay que plantearlo, hay que seguir los juicios, hay un montón de cosas que se pueden hacer y que, yo insisto con esto, nos hemos acostumbrado a que no se hagan. Repetime el nombre del libro, describime la tapa y decime dónde lo consigo. República de la Impunidad está en todas las librerías, lo pueden comprar por internet también, lo editó Ariel y la tapa tiene mi nombre bien grande, así que es fácil de visualizar. Si lo compro y te lo llevo post pandemia, ¿me lo firmás? Obviamente, será un gusto. Porque tengo muchas ganas de leerlo y tengo muchas ganas de conversar con vos personalmente y agradecerte lo gentil que sos siempre para con este programa. Cerrá como cuando quieran, Federico, gracias. Cuando quieran me pueden llamar. Cerrá como vos quieras, el aire es tuyo. Cerrá como se te ocurra.
No, bien, la verdad es que agradezco el espacio porque es muy importante, me parece, discutir estas cosas, y las personas que tenemos posibilidades de hablar, algunos porque somos funcionarios y ustedes porque tienen la maravillosa posibilidad de comunicar cosas, me parece muy importante que durante un tiempo a los oyentes paren de hablar por ahí de la cosa que es más urgente y hablemos de cosas que por ahí no tienen tanto rating, pero que en definitiva son las que nos pueden mejorar la vida. Y me parece que trabajar por las instituciones es trabajar por los derechos, y los derechos son los que hacen que vivamos un poco mejor, para que los derechos dejen de ser algunas cosas que están colocadas en la Constitución y de verdad los podamos disfrutar en nuestra vida real, que es lo que importa, ¿no? Aquí y ahora. Y para eso hay que hacer una muy fuerte labor de docencia, y espacios como estos son muy importantes para eso. Te agradezco muchísimo. Cuando quieras tener lugar, el tiempo que se te ocurra, esta es tu casa, así te lo digo, abiertamente te lo digo, públicamente te lo digo. Es más, cuando tengas tiempo